y empezamos. Javier. No te escucho muy bien. A ver, un segundito. Ahora sí. Cristian, ¿vos me escuchás? Sí. Ahí va. Bueno, ahí nos escuchamos todos entonces. Sí. Desde afuera nos estarán escuchando. Vamos a ver los comentarios. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? Bueno, ya alguien nos va a contestar. Sí. Bueno, ante todo, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decía Gilberto Manhattan Ruiz, dependiendo de la situación horaria en la que se encuentren. Acá en España es de noche, allá en Argentina es de tarde. Estamos acá otra vez con Cristian Caracoche, licenciado en Administración, en Economía, magíster en Economía Política, docente e investigador, autor del libro Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo, el capitalismo argentino y su recurrencia histórica, para charlar otra vez acerca de la deuda externa. Ya hicimos un video, ahí nos dicen que se escucha, ya hicimos un video la semana pasada sobre esto, que tuvo una acogida peculiar, sobre la cual vamos a hablar en un ratito. Así que bueno, acá está Cristian para que esta vez tengamos una conversación un poco más distendida y él explique sus posiciones al respecto. Javi, ¿cómo está todo por ahí? Bien, acá todo muy bien. Empezó no sé si allá España llegó la noticia, empezó la guerra contra la inflación. Sí, estamos en clima de guerra en general. Exactamente, clima de guerra en general. Yo, francamente, veo más posibilidades que Ucrania sola le gane la guerra a Rusia que acá le ganemos la inflación. En todo caso, si se detuviera hoy mismo la inflación para siempre, la situación tampoco es muy buena. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía no hay muchas noticias sobre de qué se trata esto. Memes, por supuesto, hay muchísimos. Como siempre charlamos, el meme es la nueva forma de arte o la forma más elevada de arte en la actualidad. Sí, es una cosa maravillosa. Así si que... si Humberto Eco estuviera vivo, se volvería loco con el tema del meme. Se murió en el peor momento. Totalmente. Así bueno, Cristian, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Nuevamente gracias por la invitación. Siempre es un gusto ser parte de las transmisiones y de darle una mano cuando se puede en algún que otro video. Realmente siempre es un gusto que me tengan en cuenta, ¿no? Así que gracias nuevamente. Bueno, no sé si quieren que empecemos ya por el primer tema que teníamos acá en documento para conversar, acerca, bueno, ya metiéndonos en la cuestión de la deuda externa, que es, digamos, el porqué de esta necesidad aparentemente estructural, digamos, de la Argentina de tomar deuda permanentemente. Digamos, yo tengo 33 años, Javier, vos tenés más o menos mi edad también, y la cuestión de la deuda externa es algo que yo escucho en el noticiero desde que soy chico, o sea, que es algo que no se va nunca digamos, no está nunca fuera de escena. Entonces, ¿a qué se debe esto, Cristian? Bueno, primero hay quizás suena bastante trillado, pero muchas veces muchas cosas de la economía en general funcionan bastante similar a la economía de bolsillo del día a día, ¿no? Siempre que una persona o un país toman deuda, siempre uno termina tomando deuda porque tiene más necesidades que cubrir que las que puede cubrir con su propio ingreso. Es decir, tiene una necesidad de recursos, necesita recursos. Y para determinadas necesidades. Obviamente que uno puede decir, bueno, yo puedo tener la necesidad de comer, o puedo tener la necesidad y me endeudo para comer, o puedo tener la necesidad de comprarme una PlayStation 5 y me endeudo para comprarme una PlayStation 5. Es decir, uno se endeuda cuando no tiene con qué cubrir, por lo general, ¿no? Uno se endeuda cuando no tiene con qué cubrir algo que quiere, en lo que quiere gastar, en lo que quiere, debe. Después podemos discutir qué es necesidad básica, qué no, y qué es lo que puede y qué es lo que quiere, entre comillas. Entonces, en ese sentido, Argentina tiene, por un lado, necesidades económicas a grandes rasgos, y por otro lado, también tiene una determinada configuración política y social que un poco actúan en tándem y se relacionan estas necesidades económicas con estas particularidades, peculiaridades del contexto económico y social.
En términos económicos, como para pensarlo a grandes rasgos, hay varias cosas, ¿no? Argentina tiene una estructura económica que demanda más divisas de las que genera. El gran generador de divisas en Argentina es el sector primario, muy pocas exportaciones de origen industrial, pero es principalmente el sector primario, ¿no? El sector agropecuario. Pero tiene un sector no agropecuario, algunos lo llaman industrial, vamos a llamarlo no agropecuario como para englobar todo, que por un lado tiene poca productividad internacional, es decir, produce cosas que internacionalmente no produce caro y no tienen un gran valor internacional. Me estoy tomando algunas licencias académicas, ¿no? Pero bueno, creo que Está bien. lo vale. Es una industria de baja escala, no planificada y no integrada. Por lo tanto, bueno, continuamente, por más de que no haya demanda de dólares por otros lados, el mero crecimiento, por ejemplo, de la industria automotriz exige continuamente autopartes, importación de autopartes. Por lo tanto, bueno, hay una estructura económica que demanda más divisas, más dólares, más euros de los que genera. Por lo tanto, continuamente estamos como necesitando, en términos generales, obviamente hay periodos donde no pasa, pero bueno, por lo general pasa eso. Después, por otro lado, a su vez, históricamente viene dándose que la burguesía evalúa de manera negativa las condiciones de valorización que tiene en Argentina y por lo tanto, en lugar de invertir la que gana, invertirla acá, obviamente que la lleva para lugares donde le conviene más invertirla. O sea que se da una especie de círculo vicioso, digamos. Se da una especie de círculo vicioso, bien, exactamente. Básicamente, la burguesía tiene malas condiciones de acumulación, según sus estándares. Cuando digo estándares, ¿qué quiere decir? Y que por ahí acá gana 100, pero en Brasil gana 200 y se la lleva a Brasil, por decirlo de alguna manera. No estamos diciendo que los burgueses son pobrecitos ni nada por el estilo, ¿no? Sino que tiene mejores condiciones de acumulación en otros lados y entonces no acumula tanto acá. Al no acumular tanto acá, bueno, tenemos esta estructura económica poco productiva que demanda más divisas de las que genera. Y esto conforma, si se quiere, complementando esa estructura económica poco productiva y demás, conforma algo que normalmente se suele llamar fuga de capitales, que yo hace un tiempito me lo vengo, si se quiere, cuestionando el término fuga de capitales, porque no es una fuga de capitales, porque no es que el capital tiene una bandera, sino que lo que se muestra es que el capital se va de acá para allá como una expresión de la movilidad de capital a donde más le conviene. Entonces, bueno, estructura económica que demanda más divisas de las que genera, condiciones de acumulación no satisfactorias para la burguesía, por lo tanto también se van dólares por ahí, procesos inflacionarios de larga data, que también generan que de una u otra manera cualquier trabajador que llega a fin de mes y le sobran 10 lucas, se compra 50 dólares, es decir, dolarización de ahorros, y a su vez, y esto también tiene que ver con la especificidad en términos políticos y sociales de Argentina, un Estado argentino que sucesivamente tiende hacia los desequilibrios fiscales. Es decir, hay necesidad de dólares y también necesidad de pesos, para decirlo de una manera resumida. ¿Y esto con qué se conjuga? Con una situación política y económica, con una situación política y social, perdón, me equivoqué, donde en relación y a diferencia del resto de la región, del resto de Latinoamérica, Argentina tiene una clase trabajadora que la verdad está muy movilizada en términos relativos. Y entonces es una clase trabajadora que tiene fuertes demandas. Por un lado, no permite o obstaculiza, mejor dicho, más que no permite, porque permitir al final pasa, pero bueno, obstaculiza los planes de capital, dificulta mantener lo que es un tipo de cambio devaluado en el largo plazo, es decir, exige que no haya grandes devaluaciones, porque obviamente que las devaluaciones tienen un costo político muy importante.
también demanda servicios públicos de calidad, por decirlo de una manera, hasta ahí de calidad, pero bueno, demanda muchos recursos en servicios públicos, no permite, por ejemplo, que se privatice completamente la educación, no permite que se privatice completamente la salud, de una u otra manera exige o no permite o obstaculiza los recortes previsionales. Con todo esto no quiero decir que no hubo recortes en jubilación, no hubo recortes en... Digo, no hubo los recortes que la burguesía demanda o querría. ¿Por qué? Porque hay una cierta resistencia que obstaculiza ese avance del plan de la burguesía. Lo mismo pasa con lo que son las tarifas subsidiadas en el área metropolitana, bueno, también implica continuamente una demanda de recursos. Es decir, hay necesidad de dólares y necesidad de pesos. Eso es un componente básico del capitalismo argentino y en función de eso los distintos gobiernos van tomando deuda como para, bueno, de una manera no comerse el costo político de un ajuste de fondo, porque es sabido que un ajuste de fondo implica prácticamente un helicóptero en estas condiciones, algo que haya una gran crisis de golpe, un ajuste de fondo implica helicóptero, y entonces los gobiernos van tomando deuda y de esa manera, si se quiere, procrastinan o gradualizan los ajustes que el capitalismo argentino viene exigiendo hace tiempo. En ese sentido, es importante entender que el endeudamiento, por la necesidad que tiene el capitalismo argentino de dólares y por la necesidad que tiene el capitalismo argentino mismo de pesos, es una parte constitutiva del funcionamiento de ese mismo capitalismo. Más o menos hasta ahí, ¿por qué Argentina tiene deuda? Cristian, hay una cuestión que siempre se dice, siempre se escucha a lo largo incluso de los distintos momentos que yo recuerdo, digamos, al menos desde que yo estoy metido en cuestiones de la política, de la militancia, etc. Siempre se dice que la deuda argentina es impagable. Siempre se insiste mucho que es impagable, es impagable. Lo dicen los que se endeudan, lo dicen los que pretenden que se están desendeudando, lo dicen quienes luchan tanto contra el endeudamiento como contra el pago de las deudas vigentes, etc. Siempre se insiste con la impagabilidad, digamos, de la deuda. Sin embargo, aparentemente siempre se está pagando deuda. De alguna manera se paga y se paga y se paga, la deuda siempre está y siempre crece, de hecho, y aparte se sigue, digamos, el hecho de que se siga contrayendo deuda, a uno le llama la atención justamente que si la deuda verdaderamente es impagable, nadie prestaría, digamos. Si yo soy un deudor incobrable, no debería encontrar quién me preste. Entonces, ¿cómo es esta situación en cuanto a si la deuda se puede pagar, no se puede pagar, cómo se paga a lo largo del tiempo, qué es lo que se está pagando permanentemente y por qué el pago permanente, esto de que somos pagadores seriales, nunca llega justamente a alcanzar para saldar la deuda de ninguna manera, sino que la deuda sigue creciendo? Bien, por un lado hay una cuestión importante, ¿no? Un poco vos lo habías planteado en el video, que la deuda, por un lado, hay que entender que no es un stock de deuda, sino que es un flujo. E históricamente ese flujo suele dar, entre comillas, positivo en términos netos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros agarramos todos los dólares que entraron por deuda y todos los dólares que salieron, vemos que son más los que entraron que los que salieron. Cuando uno hace ese cálculo, encuentra que son más los dólares que entraron que los que salieron. Es un gran mito que la deuda saca recursos y saca recursos de Argentina, cuando en realidad, al menos hasta el día de hoy, cuando uno mira el neto entre entradas y salidas, la deuda mete más dólares de los que sacan al país. Obviamente que después el acreedor se queda con un papelito que dice Argentina me tiene que pagar tantos dólares. Pero bueno, como se le dice en el crocante, en el taca-taca, uno lo que encuentra es que entraron más dólares de los que salieron del país vía deuda.
En ese sentido, ¿por qué entraron más dólares de los que salieron? Básicamente porque, como dijimos, el endeudamiento, si se quiere, es un elemento constitutivo del capitalismo argentino. Para reproducirse de manera relativamente normal, el capitalismo argentino termina tomando deuda y solo hay periodos cortos que se suele pagar esa deuda cuando se dan una de las dos cosas o la combinación de las dos cosas, que es o que haya muy buenos precios internacionales, y eso permite entrada de recursos de afuera, y bueno, y eso permite después devolver la deuda, y o que haya un fuertísimo ajuste sobre la clase trabajadora que permita, por ejemplo, devaluar y que entren dólares, y o recortar gastos y ahorrar pesos, y que eso permite devolver parte de esa deuda. De hecho, en uno de los pocos momentos que hubo, si se quiere, un flujo neto. ¿Qué quiere decir un flujo neto? Es decir, que salen más dólares de los que entran, fue en el primer kirchnerismo. En el primer kirchnerismo lo que pasó justamente se dio una combinación de esas dos cosas. Por un lado, el precio de la soja estaba volando, y por otro lado, Duhalde había hecho un ajustazo sobre la clase trabajadora, que generó lo que se llama los superávit gemelos. Es decir, que al país, por comercio, de nuevo me tomo algunas licencias, ¿no? Por comercio internacional le entraban más dólares de los que salían, y que al Estado, en términos de cobrar impuestos y hacer gasto público, cobraba más impuestos de lo que realmente gastaba. Entonces le quedaban recursos ociosos, por decirlo ociosos, ¿no? Le quedaban recursos al Estado. Y en función de eso, Néstor dio su discurso y le pagó al Fondo Monetario, bla, bla, bla. En realidad le pagó en base a el hambre de la clase trabajadora, el ajustazo que había metido Duhalde, y obviamente a precios internacionales muy favorables, que dejaban un diferencial de recursos bastante importante. En ese sentido, sacando ese periodo, siempre el capitalismo argentino va requiriendo más dólares y más pesos de los que entran. Entonces, en ese sentido, siempre se va dando que crece esa deuda. Ahora, vuelvo a la pregunta original porque un poco me fui. ¿Es pagable o no? Y depende. En coyunturas determinadas es pagable. Si pegás un periodo de alto precio de los commodities y un buen ajustazo sobre la clase trabajadora, es pagable. Ahora, normalmente suele ser pagable, y ahí uno entraría en duda. Por un lado, porque ningún gobernante maneja el precio de los commodities, y por otro lado, porque, bueno, si se quiere dominar o derrotar las demandas de la clase trabajadora, tampoco son sencillas para los gobernantes, ¿no? Entendamos que Macri, con todo lo que tenía a su alcance, avanzó en un ajuste, pero bueno, avanzó hasta donde las relaciones de fuerza le permitieron avanzar. Entonces, bueno, se da una situación donde la deuda se conforma como un elemento central del capitalismo argentino. Cristian, yo tengo una consulta, porque vos has mencionado, tanto en este video, tanto ahora que lo estamos hablando, como en el video anterior, has mencionado esta idea de la clase trabajadora argentina como que tiene una gran resistencia, digamos, ante los ajustes. Una especie de capacidad defensiva muy grande, pero sin la posibilidad de pasar a la ofensiva, por ahí por una limitación ideológica o por lo que fuera, no importa. La cuestión es la siguiente, vos en tu evaluación, ¿o vos notás, digamos, que esa capacidad de resistencia vaya menguando o cambiando a lo largo de los años o con los sucesivos ajustes? O sea, ¿vos ves que haya un desgaste? Bien, muy buen punto. Yo lo que veo, mirando desde la dictadura para acá, ¿no? Siempre en términos relativos, mirando en comparación con otros países, la capacidad de disputa de la clase trabajadora argentina suele estar uno o dos escalones más arriba. Siempre que digo capacidad de disputa, digo capacidad de disputa, si se quiere, consistente en el tiempo, ¿no? Porque, a ver, Chile tuvo su gran explosión, y bueno, y hay que ver si queda ahí, pero tuvo por ahí, uno puede mirar para atrás, no sé cuántos años de una conflictividad baja. ¿Qué pasa? Argentina tiene ciertas particularidades que
que configuran una clase trabajadora altamente organizada y movilizada. Por ejemplo, el fenómeno de las comisiones internas dentro de las fábricas y la capacidad de manejo que tienen dentro de las fábricas las comisiones internas es algo que no se ve replicado en otros países. El nivel de organización y la cantidad de cortes y piquetes que tiene la clase trabajadora desocupada en Argentina es un nivel que no se ve en otros países. Ahora, ¿en qué periodos eso se ve menguado? Obviamente siempre después de cada crisis, o sea, cada crisis por definición pone un poco, no me quiero poner posmoderno, pero un poco lo que dice Naomi Klein, la terapia de shock, es decir, después de una crisis, las sociedades tienden a aceptar ajustes que sin esa crisis no aceptarían. Y también, un poco viéndolo con los ojos en el presente, la persistencia de un periodo tan largo como el que sufre Argentina, ya van a ir 10 años de virtual estancamiento con tendencias a la decadencia, con tendencias bastante marcadas a la decadencia, implican que de una u otra manera la sociedad, es difícil hablar de sociedad como un todo, pero que las ideas más tendiendo a ajuste, más tendiendo a menoscabar derechos laborales, sean cada vez más permeables en cada vez más capas de la clase trabajadora. Entonces, bueno, guste o no, esa resistencia de a poco y año tras año va aceptando o va viendo cada vez con mejores ojos un ajuste o una reforma, si se quiere, de fondo. Desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, es una realidad y que uno no lo puede... No, claro. Lo pienso un poco contextualizándolo con todo esto. Bueno, nosotros que tenemos esta especie de, digamos, de temática constante de los libertarios y todo eso, como parte del discurso de esta gente, es, digamos, bueno, básicamente el ninguneo de toda forma de lucha o de cosas que nosotros podríamos considerar derechos esenciales o el ninguneo de esta capacidad de resistencia en todas las formas que se pueda expresar, digamos, como de alguna manera desprestigiando cualquier mecanismo según el cual la clase trabajadora pueda resistir a los embates, digamos, del capital, ¿no? Acá tenemos el último, bueno, me estoy yendo de tema, ¿no? Pero acá tenemos la última propuesta esta de la ley contra piquetes o este movimiento antipiquetero que quieren crear, una cosa entre siniestra y graciosa, ¿no? No sé, Javi, si tenés algún comentario. Sí, bueno, se ve, por ejemplo, en lo que decíamos al principio de la inflación, de que incluso si hoy, no sé, la inflación pasara del 50 al 25% anual, evidentemente eso se sentiría, digamos, como un fuerte alivio, digamos, para la clase trabajadora. Sin embargo, estamos hablando de un nivel de ajuste, monstruoso, digamos, provocado, ya solo el ajuste provocado por la inflación, sin contar las medidas de políticas de ajuste explícitas, digamos, en la medida que los gobiernos no llegan nunca justamente a controlar la inflación, pero sí hay medidas que son explícitamente pensadas e instrumentadas a modo de ajuste. Pero sí, es lo que venimos hablando de esta situación de ajuste permanente y de largo plazo hace tanto tiempo, va desdibujando, digamos, lo que son los lugares, digamos, o los elementos frente a los cuales se debería resistir. Lo que yo siempre digo, el ejemplo que siempre digo, que lo dije también en el último vivo que tuvimos con vos, Cristian, es cuando estuvimos con decenas de miles de personas en la calle en 2017, oponiéndonos al robo que hubo tremendo a los jubilados, y después en 2020, cuando se les quitó, digamos, a los jubilados la posibilidad de ganarle a la inflación por primera vez, robó un aumento que les correspondía, no sé si no era, ahora no me acuerdo bien,
del 60 o del 70%, vos seguramente, Cristian, lo tendrás más claro, yo la verdad que no lo recuerdo bien, pero era un monto similar al que se robó Macri, digamos. Y sin embargo, en ese momento no pasó Era nada. ganarle a la inflación. Era Claro, ganarle a la era inflación ganarle a la después de inflación. tanto tiempo. Claro, Acá tenemos un comentario al respecto, a ver qué les parece. A ver, Sí. ¿No se puede pensar también la inflación como un método de recorte del gasto público y de ajuste? Sí, totalmente. De hecho, según se dice, se nombra mucho entre los economistas que justamente todo este plan no puede funcionar sin alta inflación, porque justamente el proceso inflacionario, como por ejemplo tiene gasto público y sueldos y jubilaciones, que se van actualizando según la inflación pasada. Si la inflación es sucesivamente cada vez más alta, el gasto, como va corriendo atrás varios meses rezagado, se va licuando. Se va licuando de a poco. Desgraciadamente es una forma que tienen de licuar gastos, jubilaciones y salarios públicos de una manera abierta. Y que lo peor es que, bueno, un poco lo que están comentando acá, ¿no? Cada vez la resistencia es menor. Desgraciadamente, nos guste o no, es una resistencia que, bueno, que se va limando lentamente, de a poco, y cada vez cuesta más resistir cada uno de estos embates. Y a su vez este desgaste de la resistencia un poco se ve también en ciertas, si se quiere, la pérdida de ciertos espacios que históricamente tanto a la izquierda como inclusive lo más progresista del kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, había tenido, como por ejemplo es el sector estudiantil, y la aparición de cada vez más comentarios, si se quiere, no solo liberales, ¿no? Si se quiere, muy conservadores, en sectores que históricamente eran sectores, no voy a decir meramente de izquierda, pero que eran progresistas al menos. Yo doy clases en la Facultad de Ciencias Sociales, doy en profesorados a estudiantes de trabajo social, y cada vez estos discursos se ven cada vez más en lugares que 2 años atrás era impensado que uno lo podía. Y yo creo que ahí tenemos, como marxistas, tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Porque, bueno, yo soy muy crítico de la izquierda argentina en general, soy muy crítico, y sobre todo esta cuestión de la deuda particularmente tengo muchas diferencias, y creo que hay que revisar algunos grandes mitos, ¿no? O sea, como no podemos partir de que la deuda, si se quiere, es un mecanismo que viene en historia se le dice Deus ex machina, que es como algo externo que viene de afuera y nos viene a saquear y a dominar, sin entender que el capitalismo argentino y deuda y capitalismo argentino son dos caras de la misma moneda. Entonces yo creo que tenemos serios problemas, inclusive de explicar las cosas desde un funcionamiento simple y sencillo, simple no, pero del funcionamiento concreto de cómo pasan las cosas, y a partir de ahí, bueno, desgraciadamente los sectores más conservadores están ganando cada vez más posiciones, y es un problema importante que no estamos llegando en un contexto de crisis donde se supone que, bueno, las masas tendrían que volcarse masivamente, por decirlo de alguna manera, hacia las ideas de la revolución. No se está capitalizando. No se está capitalizando, y me hago la autocrítica yo también, ¿no? No como agente externo de la izquierda, sino estando dentro, no siendo de la izquierda mayoritaria, no compartiendo la enorme mayoría de posiciones de la izquierda mayoritaria, pero bueno, es necesario, en esto yo me hago siempre un replanteo, que es necesario pensar desde base todas las categorías que se están usando para explicar la realidad. No sé, desde que la deuda
viene de un mecanismo de dominación y expoliación y bla, 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 hasta inclusive la misma consigna del no pago al FMI, o no, como este se endeudó, se la llevó toda. Es decir, creo que se necesita un análisis un poco más concreto y más verificable en la realidad que cuesta, ¿no? Cuesta bastante. Sí, sin duda ahí hay algo que tiene que ver con la dinámica partidaria y con una tradición que sin duda por ahí hay que revisar o hay que trabajar, y que evidentemente esto me excede a mí, no sabría bien qué decir, pero evidentemente hay una cuestión ahí que es un lastre para la izquierda y para la capacidad de analizar la realidad en ese sentido. Bien. Hay un temita, Cristian, que te quería preguntar, porque hace tiempo nos vienen consultando sobre el problema de la inflación. De hecho, cuando empezamos a comentar que íbamos a hacer un vivo con vos de nuevo, nos preguntaron también de nuevo si podíamos hablar un poco de este tema. Tal vez es un tema que seguiría un poco de lo central de esta charla, que es la cuestión del endeudamiento, pero capaz que se puede tocar un poquito, explicar un poquito de qué se trata el tema de la inflación, cortito, y ver si se puede vincular con el tema justamente, no solo particularmente de la deuda, sino de esto que estamos hablando de cómo participa Argentina, digamos, en el capitalismo mundial. Esta cuestión de la competitividad, la productividad, etcétera, que no es otra cosa que el rol que tiene la Argentina o la forma concreta, digamos, en la que la Argentina participa del capitalismo mundial. No sé si quisieras decir algo sobre esto. Sí, obviamente que están muy interrelacionados. Siempre uno en ciencias sociales siempre dice, no, todo está interrelacionado y todo tiene que ver con todo. Y quizás suena cliché, pero es cierto, es real. Y también lo voy a relacionar con lo que charlamos hace un poquito de las condiciones políticas y sociales de Argentina. La inflación en Argentina, la inflación a nivel mundial, a quien le interesa la cuestión de la inflación más detenidamente, le invito a que googlee Cristian Caracoche, creo que es ámbito financiero o cronista comercial. En uno de los dos diarios yo publiqué una nota sobre inflación, también detallada, pero bueno, para explicarlo a grandes rasgos, sí, después lo buscamos, si no, y lo dejamos en la descripción. A ver, la inflación a nivel global es algo, si se quiere, entre comillas, algo raro. Ya en muy pocos países existe inflación elevada. En Latinoamérica, sacando a Venezuela y Argentina, el resto de los países, bueno, ahora con la cuestión de la guerra, como que hubo un rebrote inflacionario, pero a grandes rasgos, la inflación fue algo también superado. ¿Qué pasa? En Argentina específicamente, la inflación tiene varias, si se quiere, varios motores. Por un lado, como ya dijimos, una clase trabajadora movilizada genera puja distributiva y a su vez una clase trabajadora movilizada demanda recursos, esos recursos demanda recursos al Estado, esos recursos que le demanda al Estado implican déficit fiscal, y ese déficit fiscal cubierto con emisión monetaria también genera inflación. Ahora bien, también hay otros motores inflacionarios, como por ejemplo las sucesivas devaluaciones que van alimentando cada vez más el proceso inflacionario, y eso genera una inflación, si se quiere, inercial. De hecho, cuando uno analiza históricamente cuándo no hubo inflación en Argentina, un libertario te va a decir, y no, cuando el gobierno no emitió billetes. Ahora, cuando uno lo mira en términos que sale del Excel y va a analizar la realidad social, uno encuentra que no era que solo el Estado no emitió billetes, sino que también la clase trabajadora estuvo completamente derrotada, que fue en los 90. En los 90 la clase trabajadora sufrió un golpazo, y después la burocracia también aportó a que ese golpazo se mantenga en el tiempo, y obviamente no hubo más paritarias y demás, etc. Entonces, en este sentido, la inflación también es una parte constitutiva del capitalismo argentino, en tanto que el personal político de la burguesía
no logra doblegar a la clase trabajadora en el largo plazo. Y entonces, bueno, al haber inflación continua, la inflación, y acá es donde se vuelve a ligar con la cuestión de la deuda, en un país donde hay un proceso inflacionario, desde los ojos de la burguesía hay lo que se dice un ámbito de acumulación bastante inestable. ¿Esto qué quiere decir? A la burguesía se le complica completamente hacer proyecciones y, si se quiere, proyectar futuras inversiones. Por lo tanto, la inflación afecta negativamente que haya inversiones en el país. Uy. Si no hay inversiones en el país, y todo tiene que ver con todo, al no haber tantas inversiones en el país, eso se aporta a lo que hablamos al principio, una estructura económica poco productiva, que genera pocos dólares, que demanda muchos dólares y demás, etc. Por lo tanto, la inflación dentro del capitalismo, al menos dentro de este capitalismo, donde todos los países de la región más o menos tienen controlada la inflación, es muy nociva para la inversión y obviamente con un proceso de inversión débil y frágil, vuelve lo que hablamos en un primer momento, necesidades de financiamiento, necesidades de dólares. A ver, ¿y por qué digo en este contexto del capitalismo? En un contexto donde en todos los países hay inflación, el capital elige dónde, no tiene a dónde ir que no haya inflación. Es decir, bueno, en Argentina tengo inflación, pero si me voy a Brasil también tengo inflación. Ahora, en un contexto donde en Argentina hay inflación y en Brasil no, una gran empresa puede elegir entre invertir en Brasil o invertir en Argentina. ¿Cuál es la diferencia? Que proyectar una inversión a 10 años en Argentina es realmente difícil y poco probable que la pegues, y proyectar una inversión a 10 años en Brasil es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque hay cierta estabilidad de precios en este caso. No es solo precios, ¿no? Digo, Argentina tiene inestabilidad en muchos más sentidos. Pero bueno, estamos hablando de inflación, hablamos de inflación, la relación con el endeudamiento, y tiene mucho que ver la inflación. Obviamente que tiene mucho que ver. Desgraciadamente, a ver, y siempre es necesario remarcarlo, esta es la lógica de capital. No es que porque yo la estoy escribiendo, yo estoy re de acuerdo. No. Es la lógica de capital que guste o no, dentro del capitalismo es la que rige. Todos querríamos que no rige, todos los que miramos este video entiendo que nos gustaría que rija otra lógica y no la de la ganancia y del capital. Pero bueno, rige esta lógica. Y entonces, como marxistas, tenemos que estudiar lo que pasa concretamente. Después, obviamente, hay que plantear las políticas para cambiar eso que pasa objetivamente. Pero si primero no estudiamos lo que pasa concretamente, estaríamos en un problema. Claro. Sí, totalmente. Está bueno aclarar eso. No debería hacer falta en realidad, pero bueno, curiosamente con el video que hicimos sobre la deuda nos pasó algo medio, un poco triste, digamos, un poco feo para uno que es de izquierda, que es que por izquierda, gente que evidentemente o no entendió o no quería entender el video, nos empezó a comentar, entonces ustedes creen que sí hay que pagarle al fondo y ustedes están de acuerdo, o ustedes dicen que el fondo es bueno y el capitalismo argentino es malo, una serie de pavadas así que uno esperaría de los trolls liberales que entran, digamos, a hacer demostraciones de inteligencia donde nadie se las pidió. Pero bueno, es un poco feo encontrarse con que estas lógicas también rigen en la izquierda. Es importante remarcar que cuando pasa eso, también puede tener que ver un poco con esto de que se abandonó un poco la idea de estudiar la realidad concreta y se pasó un poco a afrontar todo desde consignas políticas y esperando que la realidad se acomode a las expectativas, ¿no? que uno tiene políticamente. Entonces está bueno remarcar esto. Estamos hablando de cómo funciona el capital. Incluso está bueno meter esto ahora, que es un poco, a ver, no quiero spoilear nada, pero lo que se va desprendiendo de todo lo que vos estás explicando es que no son unas cuestiones de la maldad
de los burgueses, de la maldad de los capitales, probablemente sean malos, seguramente son nefastos en muchos sentidos, pero las lógicas del capital imponen ciertas maneras de actuar a los agentes, digamos, sociales. Entonces, el burgués, el empresario, el capitalista, el emprendedor, lo que sea, como le quieran decir, lo que necesita es reproducir su capital y obtener ganancias y poder proyectar, en la medida que hace una inversión, cómo va a poder reproducir eso a futuro. Entonces, cuando uno ve el problema de la fuga, tiene que ver esta cuestión. Bueno, ¿por qué el capital se va a otros lugares donde obtiene mejores ganancias? ¿Porque es malo y quiere perjudicar a la Argentina? ¿Porque son cipayos? ¿O porque simplemente hay una ley, digamos, que opera, una ley económica que opera, y que en todo caso la maldad, digamos, que puedan tener esos, no sé, la avaricia o lo que sea, en realidad es la forma, digamos, que adquieren las acciones particulares para afrontar esta necesidad del capital de reproducirse a sí mismo? Entonces, es muy importante ir a lo estructural, por supuesto, sin abandonar, como vos decías. Nosotros quisiéramos que rigieran otras lógicas, y bueno, estamos en eso. Después, bueno, evaluaremos cómo nos está yendo, es otra cuestión, pero estamos en eso. No significa ir a un derrotismo, digamos, en el que, bueno, el capitalismo funciona así, listo, se va cada cual a su casa. Pero bueno, si uno quiere tomar una acción política al respecto, no puede partir de otro lado que no sea la realidad. Incluso cuando hablabas del tema de la fuga, que es algo que es llamativo, cómo está absolutamente plagado la fuga, la deuda, de todo tipo de delitos, digamos, fiscales y de todo tipo, y que sin embargo los gobiernos, por ejemplo, no hacen uso de un montón de elementos jurídicos que podrían utilizar. Esto se dice siempre, la deuda en lo jurídico hace agua por todos lados, y los gobiernos no hacen nada con eso, digamos, con ese, no echa mano de herramientas jurídicas para usarlas a su favor, digamos, para cancelar los pagos, para obtener, digamos, posiciones más ventajosas, etc. Y en realidad la cuestión, lo que está ocurriendo ahí, más allá, por supuesto, esto no es quitar la responsabilidad de la corrupción de los gobiernos, de los empresarios, ni de nada, pero de alguna manera está dando cuenta de que las leyes jurídicas no están por encima de las leyes del capital. Entonces no es una cuestión de maldad de los corruptos, es una cuestión de que esas formas de corrupción estructurales dan cuenta de eso, Está bien, la deuda externa argentina jurídicamente hace agua por todos lados, es un desastre, está plagada de delitos de todo tipo. ¿Y por qué se paga? Bueno, porque hay una necesidad del capital de desenvolverse de esa manera. Sí, yo creo que es el tándem, si se quiere, de por un lado tomar ciertas afirmaciones y ciertas consignas que se escribieron en un determinado momento, que podemos discutir si en ese momento tenían validez, si representaban una realidad o no, pero que bueno, que automáticamente se trasladan ahora y a cualquier momento histórico con carácter de dogma, y si uno las cuestiona es un revisionista, reformista y demás, etcétera. Ese es un problema. Y por otro lado hay otro problema de moralizar las conductas de la burguesía. A ver, hay que entender que la burguesía, obviamente cualquier burgués está en un lugar privilegiado porque vive de trabajo ajeno, y que obviamente uno no puede esperar que el tipo piense en que coman los niños más carenciados. No, el tipo va a intentar reproducir su lugar privilegiado, si es necesario, matando de hambre a millones de nenes, y bueno, sí, pero digo, hay que entender que eso es lo que hace la burguesía. La burguesía se trata de reproducir a sí misma, y uno no puede esperar otra cosa. Uno no puede decir, qué malos que fugaron la plata. A ver, fugaron la plata porque es su manera,
jugaron su ganancia porque es su manera de preservar esa ganancia, porque si se queda acá en el país, pierde valor. Con esto no estoy diciendo que está bien, no, digo que eso es lo que van a hacer. Uno no puede esperar de la burguesía otra cosa más que se lleve la plata del país cuando hay inestabilidad en el país. Que dicho sea de paso, a ver, hasta a mí, si me quedan 10 lucas a fin de mes, compro $50. No voy a quedarme en pesos, y a eso también se lo llama fuga, como para que se entienda, ¿no? A eso también se lo denomina fuga. En tanto, por eso, es un problema moralizar eso y no estudiarlo concretamente como lo que es. Lo mismo que pensar, Macri nos endeudó sin entender cuáles son las razones que llevan a Macri al endeudamiento. De nuevo, con esto, y suena, como dijiste vos, Javi, suena hasta estúpido tener que remarcarlo, ¿no? Con esto no estoy diciendo que está bien lo que hizo Macri, que está bien que la burguesía se la fugue. Con esto estamos diciendo que la realidad es lo que es, y queda en nosotros estudiarla, si la queremos estudiar tal cual es, y a partir de eso accionar políticamente, o queda en nosotros suponer que la realidad debería ser de otra manera y suponer que esa realidad se adapta a los dogmas de fe, en algunos casos, que escribió algún iluminado hace 100 años. Bueno, tenemos que estudiar la realidad tal cual es si la queremos cambiar. Eso no quita que una carambola de la historia, y bueno, nos la deje picando ahí al lado de la línea y metamos el gol. Bueno, puede darse. Pero bueno, si no se da esa carambola de la historia, hay que estudiar la realidad tal cual es para, a partir de estudiar la realidad tal cual es, poder accionar sobre esa realidad. Con esto tampoco quiero hacer una oda al estudio, simplemente. No, también hay que accionar políticamente en la realidad, pero partiendo de un análisis concreto real, y no partiendo de dogmas que, porque lo dijo Juan Pérez, si me contradecís, sos un contrarrevolucionario. Eso es un problema que, guste o no, pasa y se repite bastante en la izquierda. Esto que se plantea de que la deuda es un mecanismo de dominación de la Liga del Mal, es un problema. ¿Por qué? Porque, y esto lo vuelvo a levantar, lo decías vos, Javi, en el video, si ponemos, y es un problema que tenemos en la izquierda, si ponemos como base de todos los problemas el FMI, la deuda y demás, etcétera, y no analizamos la verdadera causa de esos problemas, que es el capitalismo argentino, su funcionamiento, la lógica de esa burguesía y demás, etcétera, si no lo ponemos en cuestión, estamos apuntando al enemigo equivocado, porque, no sé, pónganle que mañana no se le paga al FMI, y no es que los problemas de los argentinos se van a solucionar por arte de magia. Es un problema serio, es un problema realmente muy, muy serio que tenemos y que cuesta. Claro, yo te iba a preguntar eso. ¿Qué pasaría si mañana, por una decisión mágica X, se decide que, bueno, que no hay que pagar la deuda? ¿Qué es lo que ocurre si mañana no se declara que no se paga la deuda? Porque por el motivo que fuera, imaginemos, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas, digamos? No, siempre el problema siempre hablando de estando en la normalidad capitalista, ¿no? Obviamente, si hoy hacemos la revolución y mañana no pagamos, también va a haber problemas y va a haber, yo soy de los que dicen, bueno, hay que analizar el momento para ver si conviene o no pagar, pero digo, si no pasa eso de que hoy se da la revolución, y supónganse que mañana Alberto le declara la deuda al pago del fondo, ¿no? Es decir, ayer se la declaró a la inflación y mañana realmente no le paga el fondo y dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? El proceso de ajuste que se viene dando se va a acelerar. ¿Por qué? Y porque en esta lógica que, como dijimos, no la queremos, pero está vigente, en esta lógica el capital se va a empezar a fugar del país, va a subir lo que se llama riesgo país, van a salir dólares del país a destinos más seguros,
se va a dar una devaluación durísima, y los sueldos se van a ir al tacho de basura, y el ajuste, si se quiere, el ajuste que vienen haciendo gobierno tras gobierno, tratando de amortiguado, por decirlo de alguna manera, con la deuda, ese ajuste se va a dar de golpe, todo junto. Es decir, el ajuste lo va a hacer, como se dice, lo va a hacer el mercado, no un gobierno. Obviamente que con esto no estoy diciendo que es mejor un ajuste que el otro, los dos ajustes son una mierda y no está bueno absolutamente ninguno. Lo que pasa es que, bueno, un ajuste tan de golpe, no, o sea, te elimina cualquier capacidad de resistencia. Teniendo el flujo de recursos que mete la deuda en el país, permite, si se quiere, gradualizar ese ajuste y en el medio dar cierta disputa política. Ahora, si no hay más dólares, se da una devaluación, los salarios, ahí no hay a quién reclamarle, ¿no? Los salarios se van al tacho de basura, y chao. Obviamente que se suele decir, no pago al FMI y después se habla de, por ejemplo, no sé, estatización de la banca. Yo lo que siempre digo es que, ¿por qué no decimos revolución y después discutimos el no pago? Pero primero hay que plantear la expropiación de la burguesía, porque por más de que se estatice la banca, por más de que se estatice el comercio internacional, es un problema que la burguesía siempre va a encontrar, en tanto y en cuanto sea la dueña de los medios de producción, siempre encuentra los recovecos, los atajos, como para sacar ese capital del país y ponerlo en un lugar donde realmente se valorice. Quizás obviamente le va a costar más que teniendo libre disponibilidad de ese capital, pero si no se expropia la burguesía, si no se expropian los medios de producción, que es donde reside el poder en cualquier modo de producción, si no se expropian esos medios de producción, y bueno, uno puede estatizar la banca, todo lo que quiera. Y después pasa, por ejemplo, lo que pasa con la soja y Paraguay, que la soja la están triangulando vía Paraguay y están evitando retención. De alguna u otra manera la burguesía se las ingenia como para, bueno, sacar la riqueza del país y ponerla a producir en otro lado. Si no se expropia los medios de producción, es un problema. Es un problema pensar en no pago si uno no expropia los medios de producción. En ese sentido, es importante entender que gobierno tras gobierno vinieron tomando deuda para, si se quiere, amortiguar estos ajustes que se darían de golpe. Serían realmente ajustes que darían mucha más volatilidad a la economía y golpes más duros a las condiciones de vida, y obviamente que implicarían, lo que digo siempre, un helicóptero para el presidente de turno. Por eso la deuda se va tomando para tratar de evitar esos golpes, si se quiere, de shock hacia una economía y que el gobernante de turno pague los costos políticos de eso, ¿no? Decime, Cristian, una preguntita te hago antes de seguir, porque hay una cuestión con respecto a esto que se repite muchísimo, y es que el Fondo Monetario le prestó a Macri los 44.000 millones, que en realidad eran más, pero bueno, se terminó, no se desembolsó, digamos, el total, porque ya de movida no se cumplieron algunas cuestiones, pero que el préstamo del fondo era para que Macri ganara la elección. ¿Qué hay de verdad en esto? Y en todo caso, si es simplemente una especie de eufemismo, ¿cuál sería, digamos, el fondo de verdad en el interés de Macri de recibir, digamos, semejante desembolso? Bien, siempre hay que entender que, bueno, a ver, estas cuestiones, si se quiere, maquiavélicas, que bueno, le prestó para esto, están. Ahora, no están, si se quiere, por fuera de las relaciones estructurales. Si el fondo no le prestaba la plata a Macri entre el 2018 y 2019, lo que iba a pasar es que el ajuste que terminó metiendo Macri en 2018 y 2019 iba a ser mucho más profundo.
Entonces ahí hay obviamente una voluntad de Macri de conseguir dólares para no tener que devaluar más de lo que devaluó, de conseguir dólares para no tener que ajustar más de lo que ajustó. Y bueno, y quizás desde, no sé, Estados Unidos estaba Trump y tenía cierta simpatía con Macri y quería que gane, que Macri siga en el cargo, y habrá intercedido también para que, bueno, no dejarlo morir y darle una chance de sobrevida. Pero bueno, a ver, estructuralmente, ¿por qué pide plata Macri? Sí, para no incurrir en un ajuste de fondo ante una sociedad que no aceptaba ese ajuste de fondo, y obviamente, bueno, eso incide en que tenga mejor o más o menos popularidad frente a las masas. Sí, obviamente que incide. Obviamente que incide en eso. Pero bueno, estructuralmente, ¿por qué pide plata Macri? Ya lo dijimos en un primer momento. Estructura productiva que demanda más divisas de las que genera, Estado que demanda más recursos de los que tiene, salida de capitales y demás, etcétera. Por lo tanto, bueno, a ver, estructuralmente había razones y después estaban estas cuestiones, si se quiere, más subjetivistas, más individuales, pero bueno, estructuralmente había una razón por la cual Macri pide la plata y el fondo entrega esa plata. Digamos, hay una cuestión estructural y obviamente acción política concreta, eso sin lugar a dudas. Por eso siempre soy muy crítico de ese determinismo económico que supone que no existen esas acciones políticas concretas. Existen, obviamente, pero bueno, actúan en una realidad determinada, en una realidad concreta. Sobre esa realidad, obviamente, que las acciones políticas operan, sin lugar a dudas. Bueno, no sé si nosotros teníamos tal vez una segunda parte ya para hablar más específicamente sobre, sobre el acuerdo con el FMI, ¿no? Y bueno, sobre la historia de los acuerdos con el FMI. Estoy tomando nota de algunos comentarios que por ahí, si tenemos tiempo al final, tampoco nos gustaría extendernos demasiado, pero por ahí si tenemos tiempo podemos responder algunos sobre el final. Pues también se está armando un debate acerca de una cuestión un poco tangencial sobre la expropiación o la no expropiación. Bueno, vamos a ver qué se puede responder a todo eso y qué no. Bueno, Javi, no sé si vos tenías alguna pregunta puntualmente sobre el FMI o... No, adelante. Sigamos con esto que decís. Bueno, nada, lo primero, Cristian, sería preguntarte, digamos, puntualmente sobre la historia de los acuerdos con el FMI y un poco el contexto general de este último acuerdo. Bien, Argentina tiene una larga historia de acuerdos con el FMI, que casi ninguno se termina, si se quiere, cumpliendo. Y este último acuerdo llega en un contexto donde, digamos, Argentina, como para tener una idea, hace 10 años que está virtualmente, cuando digo virtualmente digo en términos netos, estancada con tendencia a la caída, digamos. Desde el 2011 para acá, el país prácticamente no crece de manera sostenida. ¿Por qué se da? Bueno, los invito a leer Dualismo, Kirchnerismo y Macrismo, el capitalismo argentino y su recurrencia histórica. Pero bueno, en esa lógica, en esos 10 años de estancamiento, con ajustes parciales, con ajustes graduales, originalmente Cristina hizo algo que se llamó sintonía fina, después Mauricio Macri agarró y hizo lo que se llamó el gradualismo. Ahora Alberto está jugando un poco entre el ajuste y tratar de frenarlo. Es decir, es un proceso de estancamiento con tendencias fuertes hacia ajustes que los distintos gobiernos, ningún gobierno, como se dice, entre comillas, le pone el cascabel al gato, en el sentido de que ningún gobierno avanza a fondo con el ajuste, porque obviamente hay una clase trabajadora que tiene una capacidad de obstaculizar los avances de la burguesía. Y en esos distintos gobiernos, como no se mete un ajuste de fondo y no hay grandes condiciones internacionales
que permitan tener grandes fondos a Argentina. ¿Qué es lo que pasa? Cada gobierno de una u otra manera financia esa forma de ajuste parcial. Cristina, y esto también lo había comentado Javier, Cristina financia su sintonía fina, por decirlo de alguna manera, endeudándose con organismos públicos, lo que se llama deuda intraestado. Macri financia primero con bonistas y después con el Fondo Monetario Internacional. Alberto financia originalmente con el Banco Central, endeudándose con el Banco Central. Y bueno, y obviamente ahora está avanzando con el endeudamiento con el Fondo Monetario y por lo que estuve leyendo, también están avanzando con otros endeudamientos, con organismos multilaterales, tipo Banco Mundial y demás, etc. Por lo tanto, a ver, el acuerdo se da en un contexto donde Argentina tiene lo que se dice una larga decadencia. Ya van como 10 años que las cosas están entre estancadas y va a ir de mal en peor. En ese marco, a ver, se iban a dar en estos 2 años grandes vencimientos de la deuda que tomó Macri. Como Argentina es uno de los deudores más grandes que tiene el FMI, creo que si no me equivoco, Javi, vos sabés los datos mejor que yo, casi el 40% de la deuda que otorgó el FMI es con Argentina. Pensaba que era el más grande. Sí, es el más grande, sí, tenemos razón. Y además que esa deuda en parte se entregó, si se quiere, se dio crédito a Argentina más del que supuestamente por estatutos el FMI podía llegar a tener. Por lo tanto, hay muchos burócratas del FMI que hicieron, entre muchas comillas, las cosas mal. Por lo tanto, que Argentina deje de pagar su deuda, que entre en default, no solo es algo que generaba un problemón para Argentina, porque podía, como dijimos, un ajuste de golpe, una crisis de larga escala, sino que también podía ser un problemón para el FMI. Y en ese marco, un poco, es donde se da el acuerdo con el FMI. Ahora, este acuerdo con el FMI, ¿qué es lo que implica en términos concretos? Que el FMI va a seguir metiendo plata en el país, inclusive va a seguir metiendo en términos netos en estos años. Es decir, ¿qué quiere decir que meta plata en términos netos? Que va a entrar más dólares de los que salen en estos años. ¿Y cuál es, si se quiere, el objetivo del FMI con esto? Por un lado, si se quiere, financiar este ajuste gradual que está metiendo Alberto, pero a su vez acompañar y fiscalizar ese ajuste. ¿Qué quiere decir acompañar y fiscalizar? Si se quiere, llevar adelante un proceso de revisiones que vean que Alberto, a su velocidad, a la velocidad que acordó con el fondo, sigue adelante con este plan. Ahora bien, este es el plan como se plantea por ahí, el plan de ajuste del FMI, no, bajo ningún punto de vista. Este es el ajuste que pide el capitalismo argentino hace 10 años. ¿Por qué todos los capitales festejan, aplauden el acuerdo con el FMI? Porque es lo que están pidiendo hace 10 años. Un ajuste, obviamente que el capital lo querría más rápido, no tan gradual, un ajuste de todos los aspectos salariales, tributarios, laborales y demás, etcétera, sobre todos los aspectos de la economía argentina que, si se quiere, viabilicen la acumulación de capital. Entonces, en ese sentido, el ajuste no es fruto de la voluntad malvada, macabra de Cristalina Georgieva, no es fruto de que Macri es malo ni que Alberto es malo. El ajuste es una demanda que tiene el capitalismo argentino, la burguesía argentina, hace ya 10 años, más de 10 años podemos decir, ¿no? Pues ya desde el 2008-2009 ya venían habiendo voces che, metí un ajuste porque ya la tasa de ganancia me empezó a caer y esto que lo otro. A quien le interesen estadísticas sobre tasa de ganancia, sobre acumulación, las puede ver en mi blog o en mi Facebook, que hace poco estuve publicando 2021, la actualización a 2021, y van a ver cómo baja la tasa de ganancia, desde el 2011 hasta el 2021 baja la tasa de ganancia,
cómo del 2011 hasta el 2021 baja la masa de ganancia, con cierta recuperación en el macrismo, y cómo de 2011 a 2021 baja la acumulación de capital. Es decir, el capital en Argentina, y de nuevo, no es que yo estoy diciendo pobre capital, que se mueren de hambre, son unos pobres muchachos, hagamos una colecta para ellos, bajo ningún punto de vista. Lo que digo es, las condiciones de acumulación que hay en Argentina para el capital no son las que el capital, si se quiere, le gustaría, por decirlo de alguna manera. Es decir, en otros lugares, en otros espacios de acumulación, el capital obtiene mejores condiciones. Y por lo tanto, en Argentina cada vez invierte menos. ¿Por qué? Porque cada vez gana menos y demás. En ese sentido, bueno, lo que se ve es, estos 2 años va a haber un ajuste gradual, acompañado, financiado y fiscalizado por el FMI. Dentro de 2 años va a asumir un gobierno, sea de Cambiemos, sea del peronismo, y ese gobierno seguramente va a acelerar el ritmo de ajuste y seguramente ahí entren, si se quiere, ya con una clase trabajadora más derrotada, un poco lo que charlábamos al principio, más derrotada de lo que está hoy en día, ya ahí se empiecen a tratar reformas de fondo, la famosa triple reforma laboral, previsional y tributaria, digamos, ya ahí entiendo que el próximo gobierno ya va a venir a poner eso sobre la mesa. Va a meter un ajuste de fondo sobre el capitalismo argentino para relanzar de una buena vez lo que es la acumulación de capital. En ese marco yo siempre digo, los grandes interrogantes que me surgen es, ¿qué va a hacer el kirchnerismo en ese marco? Si se va a presentar como alternativa, pensando que si asume va a tener que hacer esos ajustes, o si se va a presentar como un aliado dentro de la coalición que asuma y haga esos ajustes, o si va a buscar algo parecido a un pinosolanismo, es decir, buscar un pequeño nicho de votos para pegar un par de intendencias, un par de diputados y algún que otro senador y financiar la estructura. Después, ¿cómo se va a parar el peronismo frente a esa reforma? ¿Qué capacidad de resistencia va a tener la clase trabajadora en ese momento? ¿Qué capacidad de resistencia va a haber concretamente para frenar esas reformas? Y en función de eso, ¿a qué velocidad se van a dar esas reformas y ese ajuste de fondo? Desgraciadamente, ese es el panorama que se viene, ¿no? Obviamente claro, que yo deseo con todo mi ser que la historia dé una pirueta y nos pueda poner como clase trabajadora en condiciones de salir al frente y plantear un cambio en el modo de producción, ¿no? Pero bueno, dejando fuera esas piruetas que se pueden dar, pero bueno, a ver, uno siempre cuando piensa políticamente tiene que pensar el escenario más probable. Dejando fuera esas piruetas históricas, lo que se viene es eso, 2 años de ajuste duro pero gradual. Yo siempre lo que estaba viendo en estos últimos 2 meses, pónganle, estuve relevando varios indicadores que están todos en mi perfil de Facebook, quien los quiera ver, con unos gráficos bastante copados. Estuve mirando varios indicadores, cómo evolucionaron indicadores de ingreso, ¿no? Cómo evolucionó las jubilaciones, los salarios privados, los salarios estatales, salarios docentes y demás, etc. Lo que se ve es que el kirchnerismo en estos 2 primeros años, en líneas generales, lo que hace es tratar de mantener, con cierta tendencia a la caída, pero tratar de mantener a grandes rasgos los niveles de ingreso que dejó Macri. Es decir, Macri pegó un ajustazo y el kirchnerismo más o menos mantiene los niveles de ingresos jubilados, trabajadores estatales, docentes y demás, etcétera, en los niveles que lo dejó Macri. Por lo tanto, es como bueno, nosotros ajustamos pero no tanto, nosotros frenamos ese ajuste pero no mejoramos, no recomponemos nada, claro. Y obviamente ya teniendo el acuerdo en la espalda y la fiscalización del fondo, esto tiende a que va a haber cierta continuidad en eso, quizás con un poco más de velocidad de ajuste, pero me cuesta pensar, salvo que se le vaya de las manos, que el ajuste se acelere fuerte.
Es decir, entiendo que va a mantenerse este ritmo de ajuste a grandes rasgos. De nuevo, puede haber una pirueta histórica, pero el próximo gobierno lo más probable es que avance, o que quiera avanzar al menos, hay que ver cómo, qué fuerzas encuentra en la calle, porque de nuevo, no es lo mismo que, no sé, por decirlo de alguna manera, que el movimiento Evita sea parte del gobierno como, o que sea parte de la oposición. No es lo mismo que, no sé, Barrios de Pie, en tema, igual ahora una parte está en la oposición, otra parte en el gobierno, pero digo, hay que ver cómo se estructura la oposición al próximo gobierno, al gobierno que asuma en 2023-2024, cómo se estructura eso. Frente a eso se vienen momentos jodidos, muy, muy, muy jodidos. Buena perspectiva. Bueno, pero no sé si... Bueno, acá en los comentarios, bueno, una digresión gigantesca y una discusión sobre China, en la que bueno, no vamos a tocar, pero había habido un par de comentarios por ahí que estaba bueno para pasarte, Cristian, a ver si tenés alguna respuesta a esos. Inclusive sobre cuestiones más tangenciales que se tocaron, como la cuestión de la inflación y todo eso, pero como para cerrar algunas cosas que quedaron en el aire. Un segundo que los estoy buscando, para que esto fue una discusión infinita, venía todo muy tranquilo y de repente explotó. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un comentario, volviendo mucho atrás al tema de la inflación, pero como para saldar las dudas de estas personas, que dice lo siguiente. Dice, el discurso liberal de la inflación, cuando estábamos hablando de las causas de la inflación, y vos señalaste el tema de hablar de la emisión como causa única de la inflación, ha triunfado por ser discurso fácil y casi un eslogan de marketing. Los marxistas necesitamos 15 minutos, dice. Bien. Es cierto, me gusta, no, es cierto. El tema que yo siempre discuto del liberalismo es que, obviamente, lo que plantea Milei, Expert y demás, etcétera, a ver, en términos netamente de inflación, sí, pasaría lo que dicen ellos, ¿no? Vos eliminás la cantidad de pesos y obviamente no va a haber inflación, pero ¿por qué? Porque no va a haber los pesos suficientes para pagar el producto más caro. Ahora, ¿eso qué consecuencia traería productivamente y socialmente? Supónganse que vamos a ponernos en términos, me cuesta porque no tengo un pizarrón, ¿no? Pero yo soy almacenero y de repente, por lo que sea, el yogur, antes me lo cobraban 100 pesos y ahora me lo cobran 200 pesos. Y yo lo cobraba antes 200 pesos y entonces lo tengo que subir para mantener el nivel de ganancia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo subo el precio del yogur y el Estado no aumenta la cantidad de pesos en la calle y por lo tanto la gente no tiene, póngale, 400 pesos para comprarme el yogur, ¿qué es lo que va a pasar? Y yo no voy a vender el yogur se va a pudrir, yo voy a perder. Si sumamos muchos yogures, va a implicar que yo quiebre como empresario, y si yo quiebro como empresario, va a implicar que yo eche a todos mis trabajadores. Por lo tanto, la lógica de Expert, de Milei, de elimino el dinero sobrante y todo funciona, sí, va a pasar. El problema es que además de que el precio, que no haya inflación, lo que va a haber, al menos en el corto y mediano plazo, es un nivel de desocupación fuertísimo. Porque justamente la emisión monetaria no siempre no siempre la inflación se da por emisión monetaria. También a veces la emisión monetaria lo que hace es, si se quiere, convalidar este aumento de precios. ¿Qué quiere decir con esto? Y que el proveedor me sube el precio a mí del yogur. Yo lo subo y el Estado tira un par de pesos más para que la persona que va a venir a comprar a mi almacén tenga los 400 pesos para pagar
y entonces convalide ese aumento de precios, y al convalidar ese aumento de precios yo sigo operando. A ver, el recortar, el reducir la emisión, sí, en términos de precios genera eso que dice Milei. Ahora, en términos sociales, sería un problemón. Obviamente que esto sería fácil de hacer para un presidente que llega después de un 1989 o un 2001. Es decir, una sociedad en shock, una sociedad que acepta cualquier cosa. Ahora, esto para un presidente que no tiene, entre comillas, la ventaja de esa hegemonía negativa, prácticamente es imposible. A ver, o al menos hoy por hoy, la clase trabajadora argentina no lo resiste. No quiero ser negativo, pero quizás en el 2023 lo acepte, ¿eh? No digo que es algo imposible, pero digo, hoy por hoy es algo imposible, es algo que no se podría dar hoy. Quizás el año que viene sí, no sé, pero hoy es imposible. Sí, de hecho, en el propio gobierno de Menem, el terror a la hiperinflación permitió también toda una serie de políticas a lo largo de muchísimos años. O sea, digamos, hubo muchísimos elementos que se fueron desarrollando uno tras otro, agotamiento de la convertibilidad y toda una serie de cuestiones, ajustes de todo tipo que pasaron casi, se podría decir como si nada en algunos casos, por el miedo a la hiperinflación. De todas maneras, también siempre hay que tener en cuenta que cuando los funcionarios oficialistas en general salen a decir que la inflación es multicausal, que la inflación no es monetaria, etcétera, es porque se viene una buena dosis de inflación y probablemente porque se viene una buena cantidad de emisión. Siempre ese... Pero bueno, es esto, ¿no? De que el debate... Pareciera que las posiciones de un bando estarían convalidando negativamente las posiciones del otro, entonces siempre nos estamos moviendo entre dos opciones de cuyos resultados finalmente vamos a terminar sufriendo nosotros, ¿no? Porque es lo que se estaba planteando también un poco en los comentarios hace un rato, ¿no? Esto de, bueno, pero entonces ustedes, alguien ponía, ustedes quieren pagar la deuda como si nada, sin ningún problema. No. Estamos hablando de cuáles son los elementos concretos de la realidad en los que nos estamos moviendo. Si queremos hacer un planteo revolucionario, tenemos que partir de esos elementos de la realidad. Y en todo caso, bueno, justamente lo decía, lo vuelvo a decir porque se instaló de nuevo esa discusión. No, nosotros no estamos a favor de que sea así, ni estamos convalidando el pago de la deuda, ni nada de eso. Justamente todo lo contrario. Estamos tratando de tener con esto una acción política que nos permita desarrollar un conocimiento, digamos, concreto de la realidad, a partir del cual, bueno, Cristian lo nombraba, la resistencia de la clase obrera, toda una serie de cuestiones que, bueno, tienen que ver con la intervención en lo político y que si no nos tomamos el trabajo de estudiar y entender, o al menos tratar de entender la realidad, vamos a quedar ahí, en una resistencia cada vez más dificultosa y cada vez con techos más bajos y no vamos a poder pasar, digamos, a la ofensiva y a lograr, digamos, que la realidad se empiece a desenvolver como nosotros queremos. Para poder... Sí, además... Sí. No, perdón, termina, perdóname. No, eso, que justamente hace falta mirar la realidad con esta, digamos, frialdad, si se quiere, si uno lo que quiere justamente es modificarla. Si no, podemos simplemente empezar a repetir eslogans, a decir que somos una semicolonia y que el FMI es malo y nos quiere perjudicar por alguna razón, porque los argentinos somos los mejores y tenemos el mejor país del mundo, entonces el mundo es nuestro enemigo. Y bueno, sí. Está bien, podemos hacer esto, pero no vamos a ir muy lejos con eso. Claro, aparte, digamos, esta degeneración en el plano discursivo es como se retroalimenta, ¿no? Entonces terminan pasando estas cosas donde finalmente las cosas se ven en esos términos binarios de que si yo estoy haciendo una consideración que me parece que vale la pena hacer un poco más compleja acerca de qué es la deuda y por qué hay deuda y si es posible que no haya deuda y en qué contexto es la deuda tal cosa o tal otra, digamos, el solo hecho de hacer esa consideración
amerita pero vos querés pagar la deuda porque entonces vos sos un cipayo. Cuando, digamos, eso está sacado literalmente del aire. Digo, y aclaro esto porque nos lo están diciendo de vuelta, una vez más, y se está repitiendo, digo, frente a nuestra respuesta, la respuesta que acabamos de dar hace menos de un minuto, y se está repitiendo un poco lo que pasó en el video anterior, digamos, en el video que sacamos la semana pasada sobre la deuda, donde literalmente en un momento del video decimos, con esto no estamos diciendo que haya que pagar la deuda. Arregló seguido, la gente viene y comenta y dice, bueno, pero vos estás diciendo que hay que pagar la deuda. Entonces... Voy a decir algo totalmente polémico y invito a quien quiera que me escriba para polemizar esto, no hay ningún problema. Yo soy de los que creen que hay que pagar o no pagar dependiendo del contexto. ¿En qué sentido? Claro. Si pagar hoy 1.000 implica que hoy me presten 5.000, total, yo pongo plata y me dan más plata. Ahora, yo dejaría de pagar cuando solo devuelvo. Es como decirle, a ver, si a ustedes el banco les dice, te presto toda la plata que quieras, pero vos tenés que hacer el pago mínimo, ¿ustedes qué harían? Y bueno, prestame toda la plata y después cuando tengo que pagarte esa plata que me prestaste, te digo chau. Pero no te voy a decir chau ahora y dejar de percibir toda esa plata que pude haber entrado. A ver, hay que pensarlo en términos realmente fríos. El no pago, en cualquier momento y en cualquier lugar, genera este problema, ¿no? Hoy en día el no pago, de nuevo, implica una devaluación mañana. O sea, implica una devaluación mañana. Y además sabiendo que siguen entrando dólares, a ver, no quiero ser tan polémico, pero hay varias corrientes, yo no acuerdo en esos términos, ¿no? Pero algo de lógica, algo de cierto tienen, que dicen que Argentina se cansó de estafar a acreedores internacionales. En parte hay algo de realidad en eso, ¿en qué? En que si uno mira y hace la cuenta, cuántos dólares entraron al país y cuántos dólares salieron en términos de deuda, uno encuentra que entraron más dólares de los que salieron del país. Obviamente, de nuevo, que Argentina después queda un papelito que dice Argentina le debe a Juan Pérez. Eso estamos de acuerdo. Pero si vamos a hacer pillo, yo en el barrio, si me dan plata y después me la pagan y después la tengo que pagar, bueno, el día que te la tengo que pagar, anda a cobrarle, pero de mientras dame la plata. No me resistiría a que me den la plata. De última me resistiría el día que tengo que pagarla, a pagarla. Pero en tanto y en cuanto me sigan entrando los dólares, a mí realmente no me jodería que sigan entrando los dólares. Me jodería el día que la tengo que pagar y ahí sí me pondría del lado del no pago. Pero mientras que sigan entrando los dólares, yo no soy muy partícipe del no pago siempre y en todo lugar, ¿no? Sino que es algo que hay que analizar y hay que estudiar bastante. De hecho, a ver, en la misma Unión Soviética hubo un periodo donde siguió pagando su deuda externa. A ver, si el ídolo de cualquier marxista promedio siguió pagando su deuda externa, la siguió pagando, y no estoy hablando de Stalin, estoy hablando de Lenin, la siguió pagando, ¿por qué? Porque necesitaba que le siga entrando. Y ahí está la diferencia y el problema que hay que analizar a la deuda no como un stock, que ya lo dijo Javier en el video, no como un stock, sino como un flujo. Entonces, ver cómo avanza el ingreso o cómo avanza la salida. Si avanza el ingreso, por mí, que siga avanzando. Total, el Gil es el que me la está dando, yo no. Ahora, si yo me pongo a pagar y solo pago y saco plata del país, bueno, ahí el Gil soy yo que estoy pagando. Pero mientras que me sigan dando, a mí no me jodería. Claro, es que en realidad uno, si parte de que está planteando un problema estructural, justamente a lo que tiene que apuntar es a desarrollar alguna forma de acción colectiva, política, militante, lo que sea, que tienda a revertir esa situación estructural. Porque si no, justamente uno está hablando en el aire. Puede parecer, o sea, raro decir, bueno, primero hagamos la revolución y después vemos qué hacemos con el pago. Bueno, pero si esa es la tarea que tenemos por delante, no podemos tomar atajos frente a eso. Después está, por supuesto, el hecho de que justamente si uno está permanentemente
evaluando y mirando a la realidad de frente y de la manera más crítica posible, después, por supuesto, va a ir evaluando también sus acciones políticas en la medida que la situación estructural se vaya modificando. Pero esto es muy importante para cuando uno, no solamente cuando uno discute, sino para cuando uno está pensando estos problemas económicos, políticos en general, y es no pensar que cuando uno está señalando alguna cuestión concreta que cree que hay que mirar concretamente y que hay que estudiar y en la cual hay que profundizar, esa mirada que uno está haciendo no la valida el poder de inmediato ofrecer una solución definitiva de largo plazo y resumida aparte en una consigna estruendosa. ¿Sí? Yo no tengo que dar cuenta de la manera de solucionar los problemas del capitalismo argentino para poder señalar, para que los señalamientos que haga sobre esos problemas sean válidos. Todo lo contrario. Los señalamientos que yo pueda hacer tienen que ser válidos, tengo que poder corroborarlos empíricamente a través de un conocimiento lo más científico y crítico posible para que sean válidas después las acciones políticas que yo pueda llevar adelante. Ojo, puede que se dé de nuevo una pirueta histórica y que igualmente teniendo un mal diagnóstico la pegue, pero bueno, lo más probable es que no se dé esa pirueta histórica y que tengas el mal diagnóstico y hagas cosas mal. No sabe, por ahí se empieza a vender trigo a toda Europa o cualquier tipo de con esto. Bueno, creo que hemos tocado todos los puntos que teníamos para tocar. Bueno, había otras preguntas en los comentarios, pero honestamente había una más que me parecía muy interesante porque también volví atrás sobre un tema que vos habías mencionado, pero honestamente no la puedo encontrar y no me acuerdo de qué era tampoco. Así que no importa. Bueno, ya la encontraremos. Cuando la encontremos. Muchísimos comentarios, pero bueno, imagino que habrán sido. Sí, en un momento empezó una especie de conversación entre 2 o 3 personas sobre China. Y bueno, eso es otro tema, digamos. Así que bueno, queremos agradecerte una vez más, Cristian, por estar acá con nosotros. Esperamos ya que dentro de poco estés de vuelta. Bueno, vamos a tocar algún tema relacionado seguramente hagamos algún otro video sobre la deuda. Tratamos de seguir un poco la realidad, la coyuntura actual, pero bueno, se nos complica un poco por las limitaciones que tenemos para hacer videos, entonces un poco nos pasó que de casualidad habíamos pensado un video sobre la deuda hace bastante tiempo, y justo el tema explotó de vuelta ahora cuando lo estábamos terminando, ¿no? Entonces dijimos, bueno, salió muy justo a tiempo. Pero bueno, esperamos tenerte de vuelta para hablar sobre estas cosas y para poder tocar un poco más la realidad actual, inmediata. No sé, Javi, si vos... Desde ya siempre agradecido, siempre digo, los mejores youtubers marxistas de Argentina lejos. De Latinoamérica no conozco mucho, hay que decir la verdad, Amílcar es muy groso. Amílcar es lo más grande que hay. Las cosas que hace son tremendas. Igualmente son otras cosas, no lo que hacen ustedes, pero bueno, nada, que es re necesario este tipo de canales de difusión, este tipo de espacios, sí. Son realmente muy necesarios, y bueno, ya siempre abierto a cualquier tipo de invitación, porque bueno, creo que aportar al debate y a la discusión de estos temas es realmente algo muy necesario en estos momentos, y más sobre todo en un espacio, en un reducto que un poco trata de cuestionar los sentidos comunes, no solo del reformismo y el liberalismo, sino del mismo marxismo, que se nos hace tan necesario hoy en día cuestionarlo, ¿no? Bueno, Javi, no sé si vos tienes algunas palabras finales. Sí, bueno, ni hablar que agradecerle a Cristian la disposición, siempre, aparte siempre es bueno tener a alguien que no duda en estar dispuesto a ayudar, aunque sea cuando a veces tenemos preguntas muy tontas para hacer, de cosas que por ahí no llegamos a entender, y siempre Cristian está ahí ayudándonos y dándonos una mano con ese tipo de cuestiones, así que agradecidísimo. Después, bueno, muy obviamente agradecido del
del halago del mejor canal, los mejores youtubers marxistas argentinos. No sabemos si hay otros. Así que yo cuando era chico una vez, yo hacía gimnasia artística y una vez me tocó ir a un torneo donde por alguna razón no se presentó nadie en mi categoría. Y tuve que subir al podio yo solo a recibir el primer premio y fue muy vergonzoso. Pero bueno, mientras no haya otros, no nos quedará otra que hacernos cargo de que somos verdaderamente los mejores, sin duda. Pero sí alentamos pero sí hay youtubers de izquierda argentinos. Sí, por supuesto. Y Pablo, hay muchos, sí, totalmente. Y los hemos recomendado muchos. Si revisan las fuentes que citamos en nuestros videos, los nombramos, por favor no se olviden de eso. Alentamos también a otra gente que conocemos que no tienen canales y que escribe por distintos medios, por blogs. El blog Divulgación Marxista siempre lo usamos, por ejemplo, es un blog excelente donde pueden encontrar un montón de cosas, sobre todo debates con liberales y ese tipo de cuestiones, y cuestiones de marxismo en general, y así muchos otros que ahora me los estoy olvidando, pero si revisan nuestras redes siempre estamos recomendándolos. Y bueno, sí, también alentar a la gente que nos está viendo. Hay mucha gente que nos ve y que nos sigue, que es mucho más grosa que nosotros, que nos ha enseñado muchísimo también. También alentar a esas personas a que digamos, creen sus propios medios, sus propios canales de YouTube, cuentas de Twitter, de Instagram, de lo que sea, porque realmente es muy necesario y este tipo de intercambios, digamos, son los que ordenan un poco también la forma de pensar, no solo en términos puramente intelectuales, sino la forma de pensar la acción política, que es un poco lo que se ve que inquieta a todas las personas que estuvieron participando, a las personas que nos siguen, etcétera. Aviso parroquial antes que terminemos. Prontamente me han invitado a 2 debates con 2 liberales, uno presencial y otro virtual. Prontamente voy a estar difundiendo, al menos el presencial, porque es muy de visitante, a ver si alguien se anima a ir a alentar desde la tribuna, y bueno, el virtual también, por redes. Sí, por supuesto. Nosotros también, dentro de poco vamos a anunciar también un vivo con otro youtuber que tenemos ahí gestionándose hace bastante tiempo, pero bueno, eso va a quedar como sorpresa para dentro de poco. Bueno, visto que no queda nada más, nos despedimos hasta la próxima. Esperamos en las próximas semanas estar sacando un video. Tenemos un par de guiones ahí y de planes, pero bueno, vamos a ver qué nos permite el tiempo. Les agradecemos a todos por los muchísimos comentarios, por todas las discusiones, por los insultos, por las acusaciones gratuitas y todo tipo de imputaciones y halagos también. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Un saludo a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como dijo Gilberto Manhattan Ruiz.